Buenas tardes, mi nombre es Alexis Coma Juan, soy ingeniero electrónico y en la tarde de hoy quiero mostrarles cómo efectuar una extrapolación de una antena de una frecuencia F0 a una frecuencia F1. Queremos partir primero del hecho de que la extrapolación de una antena se puede realizar, de cualquier tipo de antena, se puede realizar conociendo las longitudes físicas de la antena. O sea, en este caso, por ejemplo, hemos dibujado aquí la antena más sencilla, que es un dipolo simple. Un dipolo simple de longitud física lambda entre 2. Bien, en el caso del dipolo simple, sabemos que para que un dipolo sea resonante, su longitud de extremo a extremo tiene que ser de aproximadamente lambda entre 2. Y más, o sea, un criterio más exacto sería que la longitud física de un dipolo sería aproximadamente lambda 0 entre 2 multiplicado por el 95% de esa longitud eléctrica. O sea, porque sabemos que teóricamente el dipolo simple es lambda eléctrica entre 2 para que sea resonante, pero debido a la concentración de cargas en los extremos, entonces tenemos el criterio de que la longitud física del dipolo tiene que ser aproximadamente el 95% de esa longitud eléctrica entre 2. Bien, ahora, ¿cómo efectuar la extrapolación de una antena cualquiera de una frecuencia F0 a una frecuencia F1? Lo primero es explicarle que la frecuencia F0 es la frecuencia central a la que está diseñada la antena. Y esa frecuencia central no es más que la raíz cuadrada de la frecuencia F mínima por la frecuencia F máxima. F mínima es la frecuencia de menos 3 dB a la izquierda y F máxima la frecuencia de menos 3 dB a la derecha. Bien, que es lo que determina el ancho de banda de la antena. Bien, entonces, si tenemos estos valores de F mínimo y F máximo, podemos calcular la frecuencia central de la antena. Pero si no tenemos F mínima y F máxima de una antena específica, podemos hacer una aproximación y sabemos que la longitud del dipolo es aproximadamente lambda entre 2 para que sea resonante. De manera que a partir de la longitud física podemos calcular lambda, despejando como que lambda de lambda a la frecuencia central sería 2 veces la longitud física. Bien, y por ahí sabríamos entonces el valor de lambda 0 para la antena en cuestión. Por ejemplo, podemos tener esta antena, por ejemplo, en este caso tenemos una antena de Yagi aquí que tiene un reflector, un dipolo y 3 directores. Bien, si queremos extrapolar esta antena de la frecuencia F0 a una frecuencia F1, o sea, queremos que este mismo diseño que tenemos aquí funcione, queremos extrapolarlo de esta frecuencia, la cual fue diseñada, a una frecuencia F1, tenemos que entonces expresar las longitudes de los elementos de la antena, o sea, la longitud del reflector, la longitud del dipolo, del director, de los 3 directores, director 1, 2 y 3, tenemos que expresarla primeramente en longitudes de onda. ¿Cómo hacemos esto? Para hacer esto, primeramente tenemos que tomar las dimensiones físicas de la antena, o sea, las longitudes físicas de los elementos y las distancias o los espaciamientos que existen entre los elementos. O sea, el espaciamiento que hay entre el reflector y el dipolo, entre el dipolo y el primer director, entre el primero y el segundo director y entre el segundo y el tercer director. Teniendo esas longitudes físicas, calculamos la longitud a la frecuencia central que fue diseñada esta antena, como les explicaba aquí anteriormente. Teniendo los valores de F mínima y F máxima, o sabiendo que 2 veces la longitud física, la longitud de extremo a extremo del dipolo, nos daría aproximadamente la longitud a la frecuencia central de la antena. Con esa longitud a la frecuencia central dividimos las longitudes físicas de cada uno de los elementos entre esa longitud a la frecuencia, entre esa longitud de onda a la frecuencia central, y obtenemos la longitud de los elementos en longitudes de onda, expresadas en longitud de onda. Y los espaciamientos, igualmente tendríamos que dividir los espaciamientos entre ese valor de lambda 0 y obtendríamos las distancias expresadas en longitud de onda. De manera que obtendríamos el diseño de la antena expresando sus longitudes físicas en función de lambda. O sea, este elemento sería 0,0
00x lambda. Igual estos otros elementos, la distancia igualmente sería 0,0000 x lambda, y obtendríamos el diseño de esta antena en longitud de onda. Teniendo el diseño de esta antena en longitudes de onda o de cualquier tipo de antena, de este otro tipo de antena, cualquier tipo de antena que tengamos, entonces para extrapolar esa antena y llevarla a una frecuencia, vamos a llamarle a una frecuencia F1, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que coger ese diseño que ya tenemos en longitud de onda y calcular la longitud de onda a la nueva frecuencia que queremos extrapolar la antena. Que sabemos que la longitud de onda se calcula como C, que es la velocidad de la luz, que es 300.000 km por segundo, dividido entre la nueva frecuencia que sería F1, y obtendríamos entonces lambda 1. Con el valor de lambda 1, o sea, lambda 1 es más que la longitud de onda a la nueva frecuencia a la cual nosotros queremos extrapolar la antena. Sustituimos todo el diseño que hemos hecho, todo el diseño de la antena que está en función de lambda, lo multiplicamos por esta nueva lambda 1 y obtendríamos el nuevo diseño de la antena a la frecuencia F1, y por tanto ya hemos extrapolado, haciendo estos cálculos, hemos extrapolado esta antena a la nueva frecuencia F1 simplemente multiplicando el valor de la longitud lambda 1, que es la longitud de onda a la frecuencia que nosotros queremos extrapolar la antena, multiplicado por los valores de lambda, o sea, los valores decimales de lambda que hemos obtenido de la longitud de cada uno de los elementos y de los espaciamientos de la antena. Así, finalmente, queda explicado cómo es que se realiza la extrapolación de una antena de una frecuencia F0, que hemos llamado F0, a una frecuencia F1. Siempre saber que la frecuencia F0 es la frecuencia central de la banda de la antena que queremos extrapolar, y F1 es la frecuencia central de la banda a la nueva frecuencia, o sea, F1 es la nueva frecuencia central a la cual queremos extrapolar la antena. Y así finalmente, cuando realizamos todos esos cálculos, vamos a obtener los valores físicos de cada uno de los elementos de la antena, pero ya a la nueva frecuencia F1. Muchas gracias, y con esto quería terminar todo lo que es la explicación correspondiente a la extrapolación de una antena de una frecuencia F1 o una frecuencia F0 a una frecuencia F1.